y vamos allá. Fernando, no tengo muy claro cómo presentarte. Es otro pontevedrés, porque en Pontevedra el BIM pega durísimo, nunca dentro de Pontevedra. Lo tenemos en Barcelona desde no sé cuánto ya. ¿Cuánto tiempo hace que estás por ahí? Yo desde 2006, Buah, sí. fíjate, Mm, en, Estaba tonto. en la cresta de la ola llegaste. Sí. Y, y bueno, yo no recuerdo muy bien cómo llegamos a coincidir. El caso es que bueno, Bueno, tú llegaste a estar estuve aquí en mi oficina. sí, sí, llegué a estar en la oficina viendo lo que estabais haciendo con BIM 6D. Y ahí sí que tal, una conversación breve. Yo creo que fui bastante, por así decirlo, desagradable, ¿no? Porque te dije que te lo siento, tengo mucha prisa, Andaba y muy quiero que te liado, despache en pero 10 bueno, minutos, algo así. Es que estaba no seguro, había, me acuerdo que no, estaba no con hubo una entrega problema. de algo y Nos vimos que era real, que BIM 6D tenía ordenadores y pantallas y gente delante. sí, sí, Así ahora tengo que más ordenadores, más pantallas. Pero, más sí. gente delante, supongo. Es más, No, la gente ahora está retrasada. Sí. lo comentábamos antes de empezar a grabar. Chicos, está contratando. Así que el que tenga ganas y conocimientos para meterse en programación IoT y ganas de trabajar con una empresa que tiene mucho por delante que darnos, pues ya lo tiene. Y hoy nos viene a hablar de gemelos digitales. No voy a hacer la coña que tenemos aquí a nuestros gemelos Dani y Carlos, pero ya sabéis que somos de los pocos Bubim que cuenta con gemelos digitales full operative. Estos son completamente funcionales. Así que sacamos pecho y sin más, Fernando, tú nos dirás qué hay de humo, de real y de medio humo, medio real en esto de gemelo digital y sobre todo la conexión que puede haber Ujú. con herramientas BIM. Todo tuyo. Espero que te Vale, dejo compartir pues pantalla porque me imagino que tendrás algo que enseñarnos. sí, yo sí que Perfecto. comento un poco. A ver, yo soy arquitecto por la Universidad de Coruña, soy de Pontevedra y yo pues tuve un intercambio de estos de, ¿cómo se llama? Sénica, ¿cómo se llama? Sénica, ¿no? Para ir a Barcelona y estuve en San Cugat un añito y me enamoré de Barcelona y ya tenía claro que me quería venir a Barcelona. Entonces vine a Barcelona de época buena, entonces... bueno, en la época buena es que tú podías escoger despacho, no como ahora. Entonces cogí un despachito y tal, todo hablando muy bien, proyectos hospitalarios y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, ya llegó un momento en el que ya me agobié de trabajar bajo presión, tomar planos a las 2 de la madrugada, y hacer viajes locos como falso autónomo y no estar en peligro incluso por ahí por los países y tal. Y bueno, de unas cosas me hicieron, también había cosas muy buenas, ¿no? Porque cada vez iba consiguiendo más responsabilidad y en un momento dado conocí el BIM en un proyecto en países árabes, ¿vale? Donde yo dirigía la parte de que hacíamos en el despacho y ahí, bueno, de hecho, cuando estaba en otros despachos en Barcelona, alguien llegaba, ¿no? Con los CDs de Revit, oye, prueba esto y tal, y yo que era un poco uno de los frikis del despacho, pues incluso llega a decir que esto a mí no me convence para nada. O sea, esto de Revit, esto del BIM, no, de hecho no se habla ni de BIM, esto de Revit, trabajar en 3D, yo ya trabajo en 3D, ¿para qué quiero yo? Aparte, yo tengo mucha más ayuda en 3D y Revit me parecía que era muy, que te coaccionaba todo, o sea, es decir, oye, porque tengo que dibujar un muro recto, porque no puedo hacer un muro, bueno, en fin, entonces, me voy mareando, pero el caso es que conseguí conocer BIM en un proyecto internacional en países árabes, tuve esa suerte, estoy hablando del año 2012-2013, y entonces lideraba de equipo de BIM un despacho norteamericano. Lo que más me llamó la atención no era el trabajo en BIM, sino en la metodología, efectivamente. O sea, es decir, no es que descubriera BIM a través de las herramientas que más o menos cada uno hacía lo que podía. No, es que descubrí la metodología, o sea, era todo muy protocolario, ¿no? Pues reuniones, no sé qué, cada semana envíame el modelo, coordinamos, class detection, plataforma, usaba una plataforma que era, ¿cómo se llamaba? Newforma, sí. Y claro, esta plataforma me alucinó, o sea, y trabajaban en la nube y tal, y despachos de diferentes países, entonces tuve esa oportunidad de meterme en esa rueda
y ya está. O sea, a partir de ese momento lo vi claro y entonces me empecé yo a formar aquí, en la Universidad de Cataluña y bueno, entonces conocí a gente como Eloy Coloma, porque era director del máster, y todavía más me abrió, esta persona todavía más me abrió el abanico hacia un nuevo modelo de negocio que viene de la mano de Bing, crear nuevos modelos de negocio. Entonces ahí me animé a montar la empresa y tal. Y yo estaba muy obsesionado con la nube de aquella ya. Y entonces, de hecho, en el máster mi trabajo final era sobre herramientas de la nube y llegué a hacer yo solito, sin saber programación, o sea, la programación que uno puede aprender por su cuenta. O sea, aprendí a programar sin saber programar, pues me hice mi backend en Node.js, trabajé con Java, descubrí el beanserver.org, no sé si lo conocéis, es una plataforma de OpenBean en la nube, y empecé a trastear con eso. Y conseguí generar con Java pues un gestor documental en la nube, con visor en la nube, un modelo. Empecé a publicitarlo, nadie me hacía ni caso, nadie entendía qué era esto de la nube, del BIM de la nube. Y bueno, un poco me frustré. Pero bueno, empecé mi empresita y empecé haciendo servicios BIM al uso. Pero yo siempre estaba dando de vueltas a la nube. ¿Vale? Llegó un momento en el que apareció descubrí Forge a todo esto, entre medias descubrí Forge y vi grandes ventajas con respecto a esta plataforma open source de BIM, porque no me salían las cosas. Llegaba un momento en que, claro, de open source estaba súper bien porque podía hacer las cosas sin costes y gratuitas y tal, pero yo solo no podía, me podía contratar programadores que yo aquella, lógicamente no podía. Entonces Forge era una cosa que estaba ya muy prediseñada, muy configurada y era más fácil. Entonces con Forge las cosas me salían. Y tuve la oportunidad de participar con el Hospital de Barcelona, Hospital del Mar, con Pinear, que es una empresa de arquitectura, y me dieron la oportunidad de probar un proyecto de integración de BIM con IoT. Entonces ahí empecé a conectar cosas. Bueno, yo no, o sea, al final pues, contratarnos con unos programadores y ahí como un poco empezó el tema de la programación. Estamos hablando del año 2017, 2017. Yo, bueno, entonces, creo que no lo sé, lógicamente todo el mundo se quiere poner medallas, que creo que fuimos los primeros en España, digo, por supuesto en España, en conectar un modelo BIM con IoT, creo. Luego hay otros que dicen que no, que fui yo, que no sé qué, tal, no voy a decir nombres, pero creo que sí. Pero bueno, al final es una cosa anecdótica, ¿no? Al final tampoco tenía tanta ciencia, pero conseguimos conectar por primera vez modelo BIM con IoT, con datos del modelo y hacer cosas y tal. Entonces, claro, ¿eso es un gemelo digital? No, eso no es un gemelo digital. O sea, gemelo digital yo creo que va más allá, es decir, tiene que ir más allá. O sea, gemelo digital no es solamente conectar cosas con cosas, o sea, bueno, en este caso que estamos hablando BIM con datos y tal, sino que creo y estoy seguro que el gemelo digital es, una vez más, algo que tiene que servir para un fin. ¿No? O sea, es decir, tú conecta lo que quieras, pero ¿para qué vale esto? Oye, no, para visualizar los datos, ya, pero ¿para qué vale? Tiene que valer para algo, eso punto número uno. Y segundo, tiene que simular cosas. O sea, tienes que no basta con conectar, bajo mi punto de vista. O sea, tienes que poder utilizarlo para algo y que a través de los datos sobre todo, porque el gemelo digital ya existía, lógicamente, hace mucho tiempo, se remonta hasta bueno, los primeros lo pusieron en práctica de verdad fueron los de la NASA, que se dice, y bueno, consiste en utilizar los datos para simular cosas. Entonces alguien dirá, vale, pero una simulación, entonces es un gemelo digital. Pues a ver, es una parte fundamental, un simulador de un gemelo digital, ¿vale? Pero bueno, al final el gemelo digital es como un palabra más, ¿no? Como dice Iván, es un palabra más que está de moda. Ahora ya menos de moda porque ya está más de moda metaverso, pero al final viene a ser, en el sector en el que estamos, una clara evolución de BIM. Yo lo veo así. O sea, para nosotros, ¿qué es el gemelo digital? Pues creo que es en este famoso gráfico donde sale, que será ¿cómo era? El nivel de madurez de BIM, ¿no? Pues que sale CAD, BIM, luego sale esto que sería el eBIM, lo llaman eBIM, ¿no?
el level 3, por así decirlo, el level 3, famoso level 3, al que nunca llegamos, para mí es trabajar con gemelos digitales. O sea, ¿y qué piezas son las importantes de un gemelo digital? En BIM, hablo de nuestro sector, ¿eh? Pues un gemelo digital creo que en primer lugar tiene que ser un ecosistema digital de tecnologías de las que más se usen en nuestro sector. Y este ecosistema digital pues va a ir agregando cada vez más funciones, porque a veces usamos más herramientas, usamos más software y también ahora empezamos a usar hardware, cosa que hasta ahora no se consideraba, no utilizamos tanto, pues ahora más en las obras empiezan a aparecer dispositivos, drones, escaneados, maquinitas, sensores y lo mismo, en Facility Management pues cada vez más, ¿no? Pues hay que integrar todo eso. Las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sin inventarnos a rueda, hay que intentar integrar todo eso de la forma más automática y fluida posible. Pero vuelvo a decir, una vez que tengamos integrado todo eso, eso no es un gemelo digital, sino todo eso tiene que ir destinado a un propósito. Y ya está. Esa es mi definición así informal de gemelo digital. No sé si queréis que continúe. Ahora voy a empezar a presentar, pero si queréis comentar algo. También me gustaría saber un poco vuestra opinión, porque yo creo que esto de gemelo digital es algo, y termino, es algo que ahora mismo se está estandarizando de la misma manera que el BIM ya está maduro a nivel de definición, hablo, pero el gemelo digital ahora mismo se está definiendo lo que es. Entonces, hay mucho humo, pero del humo saldrá una forma, ¿vale? Entonces, también aquí ahora yo creo que es el momento ahora de que entre todos definamos lo que es. Bueno, por definido está, ¿no, Fernando? Un gemelo digital, a fin de cuentas, es algo que reproduce el funcionamiento de un organismo, estructura o ente real en un entorno digital. No necesariamente con representación geométrica idéntica, pero sí en cuanto a su funcionamiento. Por eso lo que dices tú de los sensores y demás. Yo me refiero que es para nuestro sector, ¿no? O sea, concretarlo más, porque lógicamente tú vas a la definición de gemelo digital, pues eso, es el equivalente digital a un activo físico, dos frases más. Hombre, a ver, concrétame un poco más, ¿no? Yo creo que estamos en esas, en poder... y sobre todo creo que la mejor manera de definir los gemelos digitales es a través de los casos de uso que ya hay y los casos de uso que está claro que se pueden hacer. Por eso nosotros publicamos en su día en el Building Smart, después de que publicara Iván otro gran artículo de realidad aumentada, publicamos nosotros lo que nosotros veíamos y analizamos entre todos de gemelo digital. Y salen las definiciones teóricas, la de la Building Smart, la de Digital Twin Consortium, la de la organización del CTDB, que es de los que llevan el National Digital Twin de Reino Unido, que ahora están súper avanzados, no paran de enviar nuevos desarrollos de la definición de gemelo digital a nivel nacional. Os recomiendo muchísimo estar al tanto de eso. Yo apenas tengo tiempo, pero ahí es donde realmente se está cociendo lo que es el gemelo digital, lo que todos los demás países vamos a tener que seguir. Yo sí que quería preguntar una cosa, Fernando, que es una aproximación funcional a la definición del gemelo digital. Es decir, más o menos sí que entendemos, ¿no? Entiendo yo por lo menos que es un gemelo digital y también más o menos entiendo cuál es su función, ¿no? Pero no sé si tienes hablas de casos prácticos, ¿no? Experiencias de uso de gemelo digital. Si nos puedes hablar un poco eso, pues de para qué nos va a servir un gemelo, para qué nos sirve, si ya tenéis casos de éxito, y para qué nos va a servir un gemelo digital, ¿no? Sí. Bueno, yo los casos de uso que puedo lógicamente explicar son los que hemos hecho, pero reconozco que están saliendo cada vez más. Ahora voy a intentar compartir pantalla. Sí, Iván. ¿Me escucháis? Es que estoy sin los cascos porque estoy aquí ordenando papeles, aprovechando. Sí. No sé si la dinámica es esta, no, yo soy del grupo de usuarios BIM al que no voy, porque David Barco lo lleva muy bien, y no sé y ahí conozco la dinámica. Para mí, el gemelo digital es como un horizonte, o sea, es como una evolución. O sea, para mí empezó el BIM, que era una réplica de la realidad, por decirlo de alguna manera, porque al final es una réplica de la realidad, porque tenemos la geometría y sus datos, y la realidad es una geometría con datos. El gemelo digital empezó a alimentar
a ser una réplica con movimiento o con dinámica. Y para mí lo siguiente, y no quiero decir la palabra maldita, me gustan más espacios ciberfísicos y la palabra maldita es metaverso. ¿El qué? Chupito, es chupito. Chupito. Creo que lo que tenemos que ir es, a mí siempre me ha gustado y lo llevo hablando mucho tiempo, espacios ciberfísicos en el que la realidad alimenta en tiempo real a lo digital y lo digital alimenta a la realidad en tiempo real. Que no sé si es un gemelo digital o es una evolución, pero para mí es como que le vamos metiendo más capas de tiempo real a lo digital y a lo real que terminarán trabajando conjuntamente. Al final las definiciones es porque somos un poco torpes para comunicarnos los humanos y necesitamos conceptualizarlo, pero al final las cosas son mucho más grandes de lo que pensamos o mucho más indefinidas, ¿no? Yo creo que a veces estas palabras que aparecen, ¿no? Que van apareciendo de moda, es precisamente como un intento de decir que hay algo nuevo, ¿no? O sea, hay algo nuevo. El gemelo digital, pero dice Iván, no, espacios ciberfísicos, que espacios ciberfísicos suena como a sesentero, setentero, ¿no? Rollo ahí, ¿sabes? Sí, Iván ya peinó alguna cana. Ahora quizás hay que decir Digify, otras cosas, palabras, o Figital, o palabras horribles, ¿no? Que la gente se inventa. Pero al final estamos hablando de lo mismo y, de comillas, solo con matices, ¿no? Es decir, el gemelo digital, hombre, aquí aparece toda la palabra digital. Tiene toda la razón Iván, que el gemelo digital necesita la parte física, porque si no, no. Es decir, y ahora un aspecto muy interesante, porque nosotros en nuestro desarrollo de Power BIM empezamos con BIM, y BIM es, los datos que están en un modelo BIM son digitales, no son los que vienen de activo físico, ¿vale? Pero en cambio ya podemos hacer cosas, podemos simular, ¿verdad? O podemos representar esos datos, analizarlos, hacer cosas. ¿Pero eso es un gemelo digital? Pues bueno, teóricamente no, porque estás solamente trabajando con un elemento digital que no estás conectando con el físico. Se podría decir que te aproximas más, yo no digo que es un gemelo digital, pero te aproximas más y lo conectas al activo físico y no solo trabajas con los datos del modelo, sino que trabajas con los datos del edificio o de la infraestructura. Ahí sí que se aproxima más. Y se aproxima mucho más y con esos datos haces cosas, ¿vale? Entonces, voy a compartir. Bueno, voy a pasar directamente a la parte esta. ¿Podéis ver la pantalla, no? Ahí sí. Vale. En una visión holística, claro, el gemelo digital debería valer para solucionar los principales problemas del sector. Y para nosotros, en mi 6D, pues siempre intentamos pues, referenciarlo todo a la sexta dimensión, que va muy relacionada con la eficiencia energética, sostenibilidad, pero en realidad para nosotros, así que para otros no, la sexta dimensión engloba también todo el tema de facility management, y bueno, y esto del gemelo digital aquí encaja muy bien, porque el propósito debería ser, yo no digo que lo sea ahora mismo, debería ser utilizar toda esta tecnología para mejorar aspectos tan importantes que tenemos que solucionar, como la emisión de carbono que produce el sector, la eficiencia energética, que los edificios trabajen con energías renovables y conseguir pues, este ansiado ENSEP, que es los edificios de consumo casi nulo, y bueno, trabajar en estas cosas, ¿vale? Conseguir estas cosas y que la tecnología digital o no digital, pues que la tecnología ayude a conseguir la mejora de estos objetivos, ¿no? Y luego lo demás también vendrá, pero yo creo que para nosotros es muy importante fijar el objetivo principal. Entonces, cuando llega un cliente y nos pide un gemelo digital o cualquier desarrollo con BIM o tal, claro, no me va a pedir, oye, mira, te voy a contratar para que me reduzcas un 36% de las emisiones de carbono. Esto no sucede, ¿vale? Pero creo que todos tenemos una especie de deber, ¿no? De con que mi cliente me encargue esto, bueno, pues yo voy a intentar dar mi granito de arena o mi pasito, pues para que además de que me paguen por mi trabajo que se me encarga, pues intentar favorecer o ayudar o intentar conseguir mejorar el sector un poquito. Una de las respuestas que intentamos, que esto no es tanto de gemelo digital, pero que intentamos, creo que son imprescindibles, ¿no? Para trabajar en digitalización, es conseguir
eliminar la barrera entre las fases de un proyecto, de ciclo de vida de un proyecto. Es decir, ahora mismo, también por temas contractuales, está claro, y esto que es una cosa que tiene que evolucionar, los arquitectos a fase de diseño, arquitectos que lideran todo un contrato de la fase de diseño, creo que esto tiene que cambiar. Yo soy arquitecto, o sea, creo que, sinceramente, lo siento mucho, o sea, que ya los arquitectos hemos perdido ya la batalla de dominar y de liderar los proyectos tal y como se planteaba. No es así, porque los arquitectos llegamos en los ingenieros, en la parte de desarrollo y cálculo de ingeniería, lógicamente, y a pesar de que nos forman en la carrera, pues luego subcontratamos y creo que no es justo. O sea, creo que si los arquitectos subcontratan todas estas cosas, pues deberían dejar también que los ingenieros tengan su papel, cada vez lo tienen más predominante en los proyectos, y en digitalización es evidente, ¿no? Bueno, sea como sea, la fase de diseño ya se trabaja en BIM, estos modelos BIM tienen datos, y luego llega la constructora, ya sabéis lo que pasa, pues bueno, la constructora bueno, tiene que trabajar en BIM, pero no hay, claramente no hay algo que sí está en entorno común colaborativo, pero claro, va todo ligado a temas contractuales y no se pasa toda la información de forma homogénea y todo este trabajo que se ha hecho en la fase de diseño no tiene una continuidad, sino que hay una brecha, ¿no? Y ya ni te cuento pues, de la construcción al facility, ¿no? También pues, hay que entregar unas builds y se supone que estas builds ya tienen que estar preparadas para utilizar una fase de facility. No es de todo verdad, pero bueno, vamos trabajando en eso, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que solucionar, conectar todo a lo largo del ciclo de vida. Y luego se está poniendo cada vez más necesario el poder acceder a este activo en remoto, ¿vale? Es decir, poder conectarse al edificio a través de los sistemas de gestión, de sensores, etcétera, y gracias a tecnologías como, por ejemplo, realidad virtual aumentada, pues poder interactuar, estando in situ o no, pues interactuar, estés donde estés, con el activo. El gemelo digital para nosotros debería ser algo así. Esto es una aplicación rápida que hemos hecho demo pues para poder ver un poco un concepto así más holístico, ¿no? De que esto debería ser un gemelo digital que no solamente es un edificio, sino que es muchas cosas conectadas, pues de un barrio de la ciudad a una ciudad entera, como Reino Unido, el National Digital Twin, pues conectar edificios con infraestructuras, con servicios privados y públicos, y que haya, pues, y yo me imagino, pues aquí, pues las autoridades de los que gobiernan, pues acceder a este gemelo digital para la toma de decisiones pues, estratégicas, cuando sucede una alarma, bueno, utilizarlo para la compra-venta de servicios, y esto ya incluso se puede llegar a mezclar un poquito, cuando hablamos sobre todo de la parte comercial, con lo que podría ser la irrupción del metaverso, ¿no? Entonces todo al final se va a ir fusionando. Lo que quiero decir con esta imagen es que vamos hacia aquí. Yo no sé en qué momento vamos a llegar a esto, ¿vale? Pero esto es un poco hacia donde vamos, ¿no? Y el gemelo digital, pues es esto, tenemos un activo físico, un activo virtual, y pues lo conectamos, y entonces aprovechamos esta conexión para trabajar con la capa de datos sobre todo y mejorar aquellos aspectos globales, ¿no? Pues se dice que la eficiencia energética puede mejorar un 30% y los procesos operativos, la base de construcción y operaciones, también pueden mejorar un 30% a grosso modo, con datos de Digital Twin Consortium. Y esto es Power BIM. Power BIM es nuestra aproximación al gemelo digital y que lo que hacemos es, con el concepto que siempre nosotros hemos lanzado desde que empezamos la empresa, de las dimensiones de BIM, pues con el mismo concepto, que nos funciona muy bien, organizar también la herramienta para que cada dimensión se ocupe de diferentes tareas, de diferentes casos de uso y genera diferentes bases de datos y diferente información. Y entonces en un proyecto holístico todas las dimensiones funcionan. Y en la sexta dimensión nos conectamos con el activo físico y nos conectamos con los sensores, con los sistemas de generación de energía, con los espacios, y podemos integrar GMAO, IoT, BMS, bueno, todas las herramientas se utilizan para gestionar el activo, pero claro, cuando llegas aquí ya tienes todo esto idealmente montado, estructurado en la misma plataforma y disponible para cuando esto se llegue a operar el edificio, pues y tal. Pero esto, por así decirlo, ¿qué parte es la que nos facilita la recopilación de esta información
y poder transmitir luego al activo físico. Pues el entorno común colaborativo. El entorno común colaborativo ya tiene esta función, ¿no? De recopilar durante el transcurso de un proyecto pues toda la información, organizarla. Pasa que nosotros la clasificamos, ¿no? Por las dimensiones, ¿no? Porque así es como más claro el mensaje, al menos eso es lo que he pensado. Claro que luego se puede quedar igual con el tema de las dimensiones un poco cojo, un poco, bueno, son diferentes puntos de vista, pero bueno, nos funciona bien. Y lo que puede pasar es que un proyecto a lo mejor solo se trabaja en 3D o en 3D y 2D, que es habitual, y a lo mejor hay proyectos donde nuestra herramienta solo activamos a 3D y a 2D y otros proyectos donde activamos otras dimensiones. Técnicamente, cómo funciona nuestra herramienta es, como os he dicho, como Data Environment, en este caso nos apoyamos en BIM 360, que es verdad que es una plataforma que es de Autodesk, pero no nos limita incluso para hablar de OpenBIM, porque Autodesk, igual que otras plataformas, pues bueno, pues también trabaja con IFC, ¿vale? Trabajará mejor o peor, el propio BIM 360 tiene la parte de IFC capada, sí que lo tiene muy bien para Revit, pero precisamente lo que hacemos con Power BIM es aquellas cosas que BIM 360 vemos que no hace claramente con IFC, yo creo que un poco a propósito y con mala leche, para darle más lógicamente, utilidad a sus productos, pero lo que no hace BIM 360 con IFC lo hacemos nosotros con Power BIM. Por ejemplo, federar modelos. En BIM 360 tú puedes federar modelos de Revit de aquella manera, tampoco es que me guste mucho cómo lo hace, pero en Power BIM sí que lo puedes hacer. Por ejemplo, ¿vale? O puedes trabajar, y lo que no hace BIM 360 ahora mismo es trabajar con la capa de datos de forma principal. Y por eso lo que queremos hacer con Power BIM es extender. Es decir, todo lo que hace BIM 360 pues ya no lo inventamos y nos apoyamos en BIM 360 y entonces nos centramos en el desarrollo de la parte de datos que es la que nos interesa. Es que si tuviéramos que empezar a hacer, digo, porque nosotros empezamos desde cero, o sea, es decir, si tuviéramos que hacer un como Data Environment de cero, etcétera, todo de cero, pues no habríamos podido llegar a donde llegamos ni de lejos. Entonces, nos apoyamos en herramientas que existen, que funcionan, hemos hecho nuestros estudios de mercado, hemos evaluado múltiples opciones y de momento, pues bueno, nos apoyamos en esta por razones múltiples, pero no nos impide trabajar con OpenBIM, pero no vamos a engañar, también nos interesa mucho trabajar con Revit y los formatos Autodesk porque comercialmente pues, es lo que más se demanda. Y entonces extraemos las bases de datos, las analizamos y automáticamente, esto ahí es donde está la magia, es decir, somos capaces de extraer los datos de a ver si tengo aquí un esquema que me explica mejor. Espera. Este esquemita que tengo aquí oculto. Aquí se explica un poco mejor. Sea cual sea el formato, extraemos la base de datos y generamos lo que llamamos un modelo semántico, es decir, que da igual de qué formato venga, al final la base de datos va a ser homogénea, ¿vale? Incluso podemos llegar a federar diferentes formatos, IFC con Revit o Navisworks con AutoCAD y, hombre, lógicamente luego hay que pensar a las consecuencias de hacer eso, pero generamos una base de datos homogénea y automatizamos la generación de un reporte de datos. Este reporte de datos sale a partir de plantillas. Pues aquí, si yo quiero este dato de esta manera, con esta gráfica, y va a buscar estos atributos del modelo, pues se generan plantillas. Les damos la posibilidad a los usuarios de generar sus propias plantillas, que esas plantillas van a invocar diferentes atributos del modelo, y esto se automatiza, ¿vale? Entonces tú puedes generar tantas plantillas como quieras, y si tienes, como se tiene que tener, tu BEP, tu EIR, tu requisito de datos bien definido, yo quiero mis atributos, son, por ejemplo, el Human Class o el Unique Class o una estructura típica de IFC, pues si esto lo tienes en la plantilla, pues te va a valer, ¿no? Entonces, sobre todo una gran empresa, una gran organización que tiene muy claros sus protocolos, esto le va a sacar mucho rendimiento. Hombre, si tiene que hacer una plantilla diferente para cada proyecto, bueno, al final lo vas haciendo, pero va a ser mucho más rentabilizable si tú tienes tus plantillas en base a un pliego BIM, ¿no? Y esto es la parte de BIM. Pero luego, la parte más interesante para nosotros, aparte de esta automatización, que ya tiene su uso práctico, sobre todo en la fase de diseño, es que en la fase de construcción y de operaciones puedes entregarte datos que vengan fuera del modelo BIM. Por ejemplo, los presupuestos. Pues si tienes unos presupuestos en
en un Presto esto lo puedes exportar a múltiples formatos, podría ser una base de datos SQL, o podría ser un BC3, o podría ser un Excel. Esto lo podemos llegar a integrar en este reporte y generar una plantilla para poder tener esto ya integrado, ¿vale? O con un SharePoint o con... Y nosotros ya hemos hecho múltiples integraciones, ¿vale? De bases de datos externas al modelo. Pero cada cliente es un mundo. Entonces hay una parte inevitablemente, entre comillas, no tan automática, que tenemos que personalizar. Es decir, oye, yo quiero integrar con mi sistema de gestión de espacios, ¿vale? Pues hacemos esa integración. A partir de ahí, pues ya queda disponible para los siguientes casos, ¿no? Y en esto es donde ahora más trabajo estamos teniendo, porque los clientes los quieren integrar esto a diferentes cosas, ¿no? ¿Y esto es un gemelo digital? Pues no lo sé, pero desde luego creo que sí que está cumpliendo las expectativas iniciales. Os comentaba de tener un propósito más allá de visualizar el modelo, darle vueltas. Sí que vemos claramente que se empieza ya a utilizar el modelo para algo. Y esto es una cosa que frustra mucho al cliente final. Es decir, oye, que yo estoy pidiendo BIM, yo estoy pidiendo todo, como a mí me ha explicado que lo tengo que pedir, mis protocolos, no sé qué, tal. Y sobre todo ahora, ¿no? Pues que cada vez más en las licitaciones los clientes finales piden datos. O sea, hasta ahora se pedían BIM y planos, ¿no? Pues ahora cada vez más piden datos porque lo quieren conectar al GMAP, pero realmente hasta ahora no hay tantas herramientas que se cuentan con los dedos de la mano que integran BIM con un GMAP o que integran BIM con un BMS o que integran BIM con IoT. O sea, se cuenta con los dedos de la mano y es todo muy difuso, ¿no? Pues esta es una solución que sí que puede conectar estos sistemas. Ya está, yo creo que la presentación ya está. Ahora, si queréis, yo os puedo enseñarlo en vivo, ¿vale? Voy a enseñar cosas en vivo, espera. Sí. Vale. Si tenéis preguntas o lo que sea, en cualquier momento me decís, ¿eh? Porque ahora esto va a ser un poquito más comercial. No sé si era el propósito de la charla o lo que sea, pero bueno. A ver, cuando nos conectamos a la herramienta, aquí tenemos nuestros hubs de BIM 360, que podemos escoger. Un usuario pues, puede tener acceso a varios hubs y entonces pues, tú escoges uno u otro y te salen los proyectos que tienes activados en Power BIM, ¿vale? Ahora os voy a abrir un poco el resultado final de quizás lo más chulo que hemos llegado a hacer, ¿no? De las cosas más chulas que hemos llegado a hacer. Esta es última de ahora, del Mobile World Congress, que hemos hecho esta demo para Telefónica, en el que, bueno, tenemos aquí idealizado un edificio de oficinas y bueno, esto pues nada, deja de ser un visor con sus herramientas, puedes tener diferentes tipos de visualización. Si eres más arquitecto, pues te gusta más el blanco y negro, si no, pues tal. Por un lado, y bueno, creo que aquí también tenemos un visor de planos. No sé si este modelo tiene planos o no. Sí. Descargar los planos y los podemos tener aquí integrados. También puedes subir documentos a nivel de proyecto o los subes y asocias a un grupo, ¿vale? Tú aquí tienes diferentes grupos, ¿vale? Pues puedes asociar un documento y, ostras, desde aquí pues puedes asociar un documento. Si tengo aquí un ejemplo. Si tengo aquí esto preparado. Claro, esto es gestor documental. Aquí tenemos el BIM 360 y nos apoyamos en el BIM 360. Claro, este documento que acabo de subir, pues está aquí
Y también bidireccionalmente, los documentos que subas aquí pues aparecerán en Power BI, ¿no? Entonces tú puedes asociar esto a un grupo. Ahora hay que esperar a que se cargue. Bueno, ya está cargado. Vale. ¿Y qué pasa? Pues tienes herramienta de grupos. No sé, mira, aquí ves aquí el simbolito del documento. Y esto va muy bien porque este grupo, bueno, son unos enfriadoras. Entonces, estas enfriadoras pues se puedes asociar. Esto no tiene nada que ver en un documento cualquiera. Lógicamente, aquí la idea sería adjuntarle la ficha técnica de estas enfriadoras, ¿no? Entonces, pues poder tener una manera de relacionar documentos con grupos de objetos, ¿vale? Y no con objetos individuales, porque vemos que la competencia debemos de tener... creo que herramientas que hacen cosas parecidas lo hacen con elementos individuales. Y claro, yo me imagino un proyecto muy grande, ¿no? De ir elemento por elemento, asignando de documentos y cosas, yo creo que es un poco... Y una de las grandes ventajas de esta plataforma es que puedes trabajar con grupos masivos de elementos, ¿vale? Pues desde elementos individuales hasta, bueno, pues toda una zona de un proyecto, luego os enseñaré más en profundidad. Y herramientas prácticas. Entonces, en la parte de analítica de datos, aquí lo que vamos a enseñaros es una mezcla de datos que vienen del modelo BIM con datos externos al modelo BIM. En este caso de sensores IoT. Espera un poquito que se encienda, a veces tarda más o tarda menos. Vale. Bueno, entonces aquí en la demo hicimos un montón de integraciones con los sistemas que nos iba proporcionando Telefónica para esta demo y hemos representando pues, datos que podría tener un ERP de negocio, de alquiler de espacios. Entonces aquí tenemos el número de espacios, datos generales de temperatura, humedad, consumo energético, beneficios que salen de la renta de los alquiler de espacios. Y tú puedes ir filtrando esos valores conectándote con el modelo BIM, pues aquí estás por tipologías o puedes filtrar por niveles, toda la planta 16 o una manera diferente de verlo, aislando todo. Si quieres ver solamente esta planta, pues vemos esta planta y vas profundizando dentro de esta planta, pues esta zona, las oficinas, y dentro de las oficinas, pues por código de espacio, ¿vale? Haciendo un poco los datos sesgados, ¿vale? Esto es a modo de consulta. Y luego esto pues replica pues, para cualquier situación. Puedes tenerlo para datos de ocupación, aquí hay diferentes formas de visualización, pues picas este espacio, vas viendo un poco de información de ocupación de este espacio, y puedes filtrar pues, en el mes de enero, o te puedes ir a una semana del mes de enero, o te puedes ir a un día concreto, ¿vale? Entonces aquí vas un poco profundizando los datos históricos, la información que vas teniendo y ya vas visualizando sobre el propio modelo, ¿vale? Bueno, esos son datos de negocio, aquí puedes meter incluso variables, hacer cálculos a futuro de cuál sería tu rentabilidad si cambias el precio de alquiler de las zonas de reuniones, pues vas un poco, es una herramienta especulativa, pues puedes un poco ofreciendo, mira, si el mes que viene cambiamos a este precio, vamos a mejorar un 13% de las ventas y vas calculando cosas de negocio. Y luego, pues aquí en este otro ejemplo, datos de confort, más de temperatura, humedad, no sé si tenemos calidad del aire. Entonces puedes ir un poco viendo datos de temperatura, humedad, y todo eso son análisis de datos históricos que se van almacenando, ¿vale? O datos de energía que tienen que ver con consumo energético, generación energética, y bueno, aquí ya puedes meter una capa de analítica que teníamos de poder evaluar, pues eso, tanto por ciento de energía positiva versus energía que se genera, con la que se consume, consumo energético, si cumple o no con determinados KPIs, que si tenemos el objetivo de 15 kWh metro cuadrado para que este edificio se considere en SEP, pues bueno, estamos aquí, y esto lo monitorizamos en tiempo real, porque este tipo de cosas se calculan con simulaciones o con cosas, aquí lo estamos monitorizando en tiempo real, ¿vale? Y esto es la parte de analítica, pero luego tenemos aparte de, por así decirlo, más de datos en vivo, en tiempo real,
de lo que podemos integrar aquí. Podemos integrar, pues eso, sensores, datos en tiempo real, datos de ocupación, de humedad, temperatura, o incluso podemos, que ya, esto es demo, pero nosotros ya lo hemos hecho en proyectos reales, pues integrar con cámaras, en este caso aquí ya demo es un dron, pues podemos integrar con el vuelo de un dron o con una cámara instalada en un sitio, incluso con cámaras portables. Tenemos algún ejemplo que luego, si hay tiempo, os enseñaré. Y esos son los datos más en crudo, y aquí podemos, una vez más, pues visualizar los datos en... bueno, vamos a poner el mapa de calor, de energía, y podemos irnos a las diferentes variables que tenemos aquí y podrás ver... que no hay datos. Esto, bueno, los programadores a veces lo desconectan para no consumir. Bueno, aquí se supone que tiene que haber unas gráficas y esto, si lo vas moviendo, pues se va coloreando en función de los valores, ¿vale? Y luego el tema de las simulaciones. Las simulaciones, que pueden ser de muchos tipos, en este caso hemos integrado una simulación de evacuación de un edificio, de este edificio, y podemos representar, vamos al play, voy a poner el 5X, cómo este edificio se va evacuando y vas calculando, mirando un poco el tiempo de evacuación de las personas de un edificio, ¿vale? Y este son el tipo de cosas que podemos integrar, ¿vale? Y esto todo pues es gracias también a Force, pues que nos da estas herramientas para poder representar con bolitas o con diferentes sistemas de visualización de datos estas simulaciones, y esto es muy importante, el poder representar de una forma que todo el mundo lo entienda y que sea atractiva todos estos datos. Al final es fundamental el poder visualizar esos datos de forma que, bueno, que nos sintamos dentro del edificio, ¿no? Hasta el punto de que te puedas llegar a meter dentro y puedas bueno, operar el edificio como si estuvieras... Ay, perdón, me he ido de tanto. Y puedas ver un poco pues, estos datos de forma... ya sé que no es realidad virtual, Iván, pero bueno, lo más inmersivo que puedas hacer dentro de una pantalla 2D, ¿vale? Y esto, pues para la gente que está en la oficina, va muy bien, ¿no? Lo que queremos ir evolucionando poco a poco es a que esto sea más ciberfísico, es decir, poder conectar cada vez más en tiempo real con dispositivos que estén en la obra o en el edificio, para poder estos datos pues, que sean compartidos en tiempo real desde la oficina con los espacios técnicos. Y en esta línea, y voy terminando un poco esta parte de la presentación, quería enseñaros uno de los mejores proyectos que hemos hecho también de integración con dispositivos, que ha sido de hospitales COVID para el CatSalut aquí en Barcelona, en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar también en un proyecto piloto de innovación para conectar con cámaras en un edificio en construcción y poder gestionar el acceso al edificio en remoto. Es decir, claro, esto cuando se estaba construyendo, hablo de Navidades del 2020, claro, estaba prohibido casi estar físicamente en los edificios, solo podían estar los operarios y no podías ir allí a hacer visitas de obra casi ni nada. Entonces, aquí lo que se nos ocurrió es conectar con cámaras y hacer emisiones en vivo. Ahora, lógicamente, no hacemos emisiones en vivo, esas son las grabaciones, pero podíamos hacer emisiones en vivo y podíamos representar pues el movimiento de las cámaras. Esto se hizo con una GoPro. La GoPro te almacena la ruta que haces, tienes que tener buena conexión, y te almacena la ruta y la ruta la podemos integrar en el modelo, ¿vale? Y entonces tú puedes acceder a la cámara y entonces llegamos a hacer varias reuniones conectándonos aquí pues con Zoom y con Power BI. El operario del teléfono, oye, mira, muévete por aquí, muévete por allá. Y entonces estaba la gente que tenía que hacer la inspección, la inspección de obra, pues estaba en casa o en la oficina y haciendo la inspección de obra todos juntos, o vete por aquí, vete por allá, aquí hay un problema, párate aquí, no sé qué. Y bueno, medio nos funcionó. O sea, fue una experiencia bastante positiva, ¿vale? Y luego lo que podíamos hacer era integrar todas estas grabaciones
en una línea de tiempo y poder acceder a las grabaciones pasadas, porque si alguien se perdió la visita, pues al menos puede ver lo que sucedió en esa visita, y si hay algo que ve que le sorprende o que no está de acuerdo, pues oye, para aquí y se genera una incidencia, podemos generar incidencias, y estas incidencias pues se enviaban a las personas responsables de solucionarlas, ¿vale? Ahora hemos añadido un módulo, bueno, está en beta, añadido un módulo en el que le puedes agregar los vídeos y el momento exacto. Entonces, esta incidencia, que es compatible con BCF, poder agregar cosas que no son propias de BCF, pero que complementan la incidencia, por ejemplo, para obra, pues poder agregar un trozo de vídeo que has visto o subir un documento, tipo de cosas, es una de las novedades que vamos a incorporar. Y esto es a lo que yo me refiero cuando esto tiene que valer para algo. Es decir, está muy bien durante este proceso del proyecto que se exija BIM, pero no se usaba más allá de lo típico, ¿no? De entregar los planos y tal, y en la obra pues, como iba a mucha velocidad, apenas se estaba usando el modelo BIM. O sea, eso era la realidad. Y al menos nosotros hemos proporcionado una manera de que durante la obra, el trasiego de la obra, pues con cámaras, con la tecnología que tengamos a mano, no se trata de inventar la rueda, pues integrar, ¿no? Integrar, y que al final, claro, una persona de CAD Salud, una persona bueno, que tiene su edad y que estas cosas pues, le supera, ¿no? El tema de BIM. Yo no voy a abrir un modelo de Revit, pero no sé qué estás haciendo, pero yo quiero ver qué está pasando en esta zona. Pues hombre, pues que pueda abrir una aplicación, pueda ir a esa zona, pueda ver el vídeo y lo más sencillo posible. Y esto yo creo que es hacia donde tenemos que ir. Porque, a ver, está muy bien exigir BIM y exigir una estructura de datos o unos protocolos BIM de 20 páginas y tal, pero al final esto va a usar 10% de la gente que participa en un proyecto, por no decir mucho menos. Y la gente que esto le supera, pero que necesita gestionar el proyecto, hay que ponérselo más fácil. Y esto es una oportunidad para todos para demostrar que el BIM no solamente vale para montar planos paramétricamente y tal, sino que el BIM tiene que valer para facilitar los procesos operativos, para facilitar el acceso a la información, para colaborar de una forma más eficiente. Bueno, todo esto que ya sabéis que se pica de BIM, es lo que tenemos que esforzarnos para hacer. Y hasta aquí un poco, tengo más ejemplos, más cosas, pero creo que hasta aquí un poco el tema de GIS. Sí, el tema de GIS es una cosa que también estamos incorporando, en el que, bueno, primero como un acceso directo. Podemos modelar estas cajitas directamente aquí en Power BIM y podemos, si tenemos muchos edificios gestionados en Power BIM, pues accedes y ya te vale como un acceso directo, ¿vale? Y luego en desarrollos más avanzados que hemos hecho demos, pues podemos integrar datos de tiempo real, ¿vale? Pues, o analítica de datos sobre el modelo, pues con datos de tráfico, o también integración de cámaras, o bueno, entonces aquí como que nutrir de información fuera del activo al activo. Y si estás gestionando varios edificios, pues poder acceder a esos edificios de forma, bueno, de esta forma, ¿no? A través de Visual GIS. Y entonces este modelo se va desarrollando por un lado, de GIS por el otro, y lo mantenemos integrado. Y ahora estamos empezando varios proyectos en esta línea. No sé, yo a veces voy tirando millas porque estas presentaciones ya las tengo ya mecanizadas, pero sí que me gustaría un poco, no sé, vuestra opinión y tal, y cualquier duda, cualquier cosa. Como me imagino que todo el mundo estará ansioso por preguntar y nadie rompe el hielo, pues me apunto. Fernando, lo que está, bueno, primero, gracias por la presentación, por supuesto. Lo que está clarísimo es que la integración de datos no viene o no tiene que venir ya desde el modelo, sino que la cantidad de datos que podemos integrar en el modelo es lo que debería empezar a llevarnos la cabeza, ¿no? El modelo está para lo que está, para ofrecernos determinada información, pero quizá el soporte de información más rico ya no sea el propio modelo, sino todos los entornos que se pueden crear para gestionar todo ese volumen ingente de datos que pueden llegar a él, ¿no? O que pueden apoyarse en él de alguna manera.
¿Tú ves que haya alguna modificación, algún camino que abrir ahí o realmente ya... No, yo debo decir, a ver, creo que nuestro máximo acierto ha sido intentar apostar por la nube, ¿vale? Y todavía hay mucha gente reacia. La nube te permite estas cosas, te permite almacenar datos, ¿vale? Porque ahora mismo trabajando en BIM, pues tú almacenas los datos dentro del archivo, ¿no? Si me apuras, pues dentro de un Excel, de unas tablas y tal. Pero claro, la nube te permite almacenar cantidad ingente de datos y trabajar con datos pues de forma masiva y poder analizarlos y poder utilizar esas herramientas tan fantásticas que hay, Power BI, pero hay muchas más. O sea, es increíble. O sea, hay un desarrollo de muchísimos años y décadas, diría yo, de trabajo en ciencia de datos que ahora recién estamos empezando a tocar con las puntas de los dedos, pero aquí hay un filón y tenemos que meternos por ahí. No sé si los arquitectos o ingenieros, pero entonces igual tenemos que fichar gente especialista en bases de datos, en analítica de datos, en infraestructura en la nube, y esto es lo que nos toca. Porque efectivamente, como has dicho, Evelio, el siguiente nivel es escapar de esto que se decía antes, ¿no? De que todo tiene que estar dentro de un modelo BIM organizado. Por supuesto que tiene que estar el modelo BIM organizado, porque es fundamental, porque si no, luego no podremos establecer relaciones, ¿no? Entre el edificio representado en el modelo BIM y los datos que quieras agregar. Entonces, aquí hay una ciencia. Tienes que trabajar con sistemas de clasificación, pero también tienes que adaptarte un poco a los funcionamientos de diferentes sistemas. A veces el modelo BIM, si el BMS tiene una lógica de estos espacios, pero el modelo BIM tiene otra lógica de espacios, pues se tendrán que adaptar. Y tenemos que intentar entender las lógicas de estos sistemas de gestión de un edificio, debería ser una SCADA o una red de dispositivos IoT, o bueno, o directamente pues eso, un sistema de contraincendios, pues empezar a entender cómo esto, también trabajan con bases de datos, pues qué protocolos usan, y tenemos que empezar a hablar de protocolos de comunicación tipo MQTT o BACnet o Modbus, estas cosas que a mí me sonaban a chino antes, pues ahora, y me sigue sonando a chino porque yo no estas cosas no, pero tienes que contar con gente especializada que controle de estas cosas, porque si no, no te vas a poder conectar. Entonces, Es curioso que comentas MQTT, que es un formato abierto y completamente libre de uso, y sin embargo la nube que utilizas es una nube que yo considero las más cerradas y más difíciles de interoperar fuera del entorno, digamos, económico de Autodesk. ¿No es un riesgo el meter demasiados huevos en la cesta en el nido ajeno y tener tanta dependencia de una nube como la de Autodesk en vuestro caso, por ejemplo? ¿No sería más capaz el trabajar con una nube propia, no digo ya en servidores propios, pero sí con tecnología no dependiente de que mañana a una empresa se le ocurra subir al doble el precio de sus tokens, por decir una hipótesis que no creo que se vaya a dar ni se haya dado nunca? Claro. No, es que ya se ha dado. Es triple. Y ahora estaba esperando esta pregunta ya y estaba llegando. No, a mí me encanta que hagas esta pregunta, porque Iván aquí me va a dar. O sea. No es porque te ve, pero vamos. No, yo aquí quiero matizar una cosa, y es muy importante, porque se está hablando mucho de estos temas, ¿vale? A ver, nadie parece que se queje de usar herramientas en la nube como Microsoft Teams o Microsoft Azure, es más como que mola mucho, ¿no? Es decir, Google Cloud, Amazon Web Services, te puede empezar a decir una lista infinita casi, ¿no? De sistemas en la nube, ¿no? Eso no hay ningún problema con el OpenBIM, no hay ningún problema con los sistemas cerrados, pero son herramientas que todo el mundo usa, ¿no? Google, la protección de datos de Google no sé exactamente cuál es, Amazon Web Services, etcétera, 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 etcétera. Y está como asentado y nadie parece que se queje en nuestro sector. En cambio, si tú utilizas la nube de Autodesk, mal, eso está mal porque es un sistema cerrado. Perdona, a ver, quiero matizar este tema. ¿Vale? Tú siempre vas a poder montarte tus servidores y vas a poder hacer todo open source, pero desde luego nunca vamos a ser capaces, al menos en un equipo pequeño, ¿no? Bueno, si alguien lo consigue, ojalá, el chapó, pero en replicar lo que hace un Azure o replicar lo que hace un Amazon Web Services o todos los servicios que ya dispone, ¿vale? Entonces son herramientas prediseñadas, preconfiguradas. Aparte Azure no es barato, pero es muy potente y te da una seguridad, una fiabilidad, te da unas APIs
para que no tengas que hacerlo todo de cero, ¿vale? Precisamente por eso. Y si no nos apoyamos en eso, lógicamente lo puedes hacer tú por tu cuenta, pero llegar a donde, nosotros en concreto, a donde queríamos llegar, se nos iba a hacer muy largo, muy complicado, por decirlo así, inviable, ¿vale? Nuestro objetivo no era crear de cero todo. Nuestro objetivo era intentar integrar las tecnologías más punteras que encontramos en ese momento y que medianamente sean accesibles y viables de utilizar para conseguir el propósito final, que era tener esto, tener un sistema que funcione. Y Autodesk lo que hace, al igual que hace Microsoft, te proporciona una serie de APIs que lógicamente no son gratuitas, tampoco son las de Microsoft, ¿vale? Una serie de APIs y de servicios en la nube de los que te puedes aprovechar para desarrollar aplicaciones, en este caso web, o integrar un montón de cosas sin tener que empezar de cero. Pero siempre puedes empezar de cero. Y ahora, gracias, pues bueno, hay sistemas como IFCJS, también hay muchos más, no solamente está IFCJS, tú puedes montarte de cero, un visor, un montón de cosas, y va evolucionando y seguirá evolucionando, y es muy buena noticia, porque así los que tienen tema de Autodesk Force, otros muchos que lideran el mercado, pues habrá una competencia sana y entonces, pues bueno, vamos a mirar cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Pero en su momento nosotros apostamos por esta tecnología porque nos permitía llegar más rápido a donde queríamos, es muy potente, te da una seguridad también porque tienes un soporte técnico detrás y no sé, pero es que es así, nosotros tenemos contacto con la gente, ese soporte técnico de Autodesk y nos va muy bien porque nos soluciona los problemas que nos vamos encontrando, otros los tenemos que resolver por nuestra cuenta, faltaría más, pero tiene muchas ventajas y todo va a tener pros y contras, ¿eh? Simplemente es este matiz, que está bien el tema que comentas de sistema cerrado, pero es que entonces si nos ponemos así, todos los sistemas son cerrados. Todos los sistemas en la nube son cerrados, porque todos tienen una API, en esa API tú te puedes conectar para implementar 10 funciones, pero no puedes, tienes sus limitaciones todas. Entonces, ¿te vas a hacer tú las APIs de cero? ¿Te vas a crear un framework de cero? ¿Te vas a crear todo de cero? Bueno, es una decisión. Entonces, al final, lo que uno hace es un conjunto de decisiones. Aquí sí me gustaría intervenir por dos cosas, ¿no? Yo no te voy a meter caña, Fernando. Belio sí. es mucho más, peor que yo en este tema. Y además, yo estoy de acuerdo con lo que dices y sabes que yo uso Forge, o para mi desgracia, en una parte, pero bueno, porque me da eso exactamente que has dicho. Pero es verdad que lo que ha dicho Belio, que bueno, que se levanta el CEO por la mañana y no le cuadra la cuenta de resultados y te jode la tuya para siempre. Pero hay una cosa que a mí me ha gustado mucho yo he visto las demos alguna vez en las presentaciones de Fernando y con Fernando tenemos una relación estrecha y colaboramos. Y esto para que lo pensemos, ¿no? Ha cambiado, se ha logueado de un sitio a otro, cambiando con la misma identidad, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que tener es una identidad digital y esto ya es un poco esto sí que es metaverso, ¿no? Para cambiar de un sitio a otro sin que nos dé la identidad el vendor de turno, sino que mi identidad sea la mía y yo entro en un sitio y digo lo que digo en ese sitio, que no es al revés ahora, que es en ese sitio el que me dice que es. Iván, aprovecho por alusiones. Escúchate el último TDH que sacamos el jueves. Es que producís demasiados, tío. Producís demasiado. Es que justo es de identidad digital. Menos todos, no solo es de identidad digital y justo en la línea de lo que estás diciendo, con los esto será una peligros pasada, que ver cómo va evolucionando. También, no tengo ninguna duda que va a evolucionar por ahí. Y además, cuando acabo de escribir un artículo de cómo tiene que ser el metaverso hacer, cómo es un metaverso y cómo es un metaverso en general, una cosa es que puedas saltar de una plataforma a otra, sea privada o pública, y que lo puedas hacer y que no estés en una cosa sola, los famosos portales que pasan de uno a otro. Y yo creo que el ejemplo, lo ha hecho, se ha visto ahí, lo que ha hecho Fernando, de una manera. Autodesk, pues Autodesk es una empresa privada que quiere vender sus cosas y nosotros somos libres de comprarla o no comprarla. Pero lo que pasa es que también, y esto, si te me toca el Belio, es que a David Barco, que estamos todo el día llorando por Autodesk y somos los primeros que compramos.
¿sabes? Bueno, pues no. De hecho, yo no, a ver, evidentemente yo trato de tener siempre los servicios que puedo permitirme, dentro de eso, los mejores que encuentro. Yo tengo que decir, Y no en cuanto al pongo en precio, duda porque que igual tienes una Autodesk... imagen equivocada, Bello. Autodesk Forge no es, yo no lo veo caro. Es Entiendo, más, pero es que mi problema no es con de... los... Fernando, mi problema no es con el coste de la herramienta. Mi problema es con el secuestro de datos al que me veo expuesto. Que no digo que sea real, digo al que me veo expuesto. Entonces, como empresa, como alternativa de empresa, yo no acabo de ver que sea viable para mis condiciones el hecho de no tener el control absoluto de la información que estoy manejando, porque dependo de que esa información esté accesible o no en función de un contrato que a lo mejor yo no controlo. Entonces, en el momento en el que yo tenga que bajarme, pues no vamos a decir más, pero 10 terabytes de datos de la noche a la mañana, porque las condiciones que me han impuesto, no solo económicas, ojo, sino de gestión de datos, no son asumibles, yo tengo un problema. Y ese problema lo tiene Belio Sánchez y, bueno, pues mira, lo tiene un don nadie. Pero ese problema lo tiene Zara y se plantea muy mucho dónde va a meter sus datos. Entonces, esas cuestiones, cuando yo hablo, no mal, pero sí critico la política de datos cerrada de la nube de Autodesk, es precisamente en la línea de la imposibilidad o de la dificultad que supone el migrar de plataforma. Te ponías en la misma cesta Forge y los servicios de AWS de Amazon y, hombre, estás poniendo en la misma cesta un proyecto que depende al completo de las APIs de Autodesk frente a un proyecto que es AWS, del que yo puedo escapar con bastante mayor facilidad en cualquier momento, porque lo que estoy trabajando es sobre servidores que son contenedores creados con formatos completamente abiertos, documentados y perfectamente replicables. Ojito con lo que dices, porque eso es lo que tú sabes. Yo no quiero hablar, porque tampoco sé. No, claro, es que lo que eso no es lo sé que tú sabes, pero hablar. al fin y al cabo tú estás almacenando toda tu información en un data center localizado ante el sitio, y lo que pasa en ese data center ni tú ni yo lo sabemos, ¿vale? Y si Amazon Web Services está cogiendo esa información y la está replicando con un Kubernetes en no sé dónde, en qué región, por si acaso hay un ataque, y lo tiene que replicar, tampoco lo sabemos. Yo confío en que todo está muy seguro y todo está muy tal. Pero al final, esto es la nube, que digo. La nube es esto. Es decir, una empresa privada que ofrece servicios en la nube, ¿vale? Lo que hace es, de alguna manera o de otra, lícita o no lícita, o abierta o cerrada, es generar beneficio a través de tus datos, ¿vale? Y lo hacen todos, lo hacen absolutamente todos. Lo hace Autodesk, lo hace Microsoft, lo hace Amazon, lo hace Google, unos de una manera, otros de otra, otros infringen, pero esto es la nube. Entonces, en el momento que vamos a la nube, vamos a tener que escoger. Porque o te lo haces tú, un servidor local, y almacenas todos los datos ahí en tu servidor, y eso sí que no te lo toca a nadie, eres libre y tienes todo el control sobre esos datos, siempre y cuando no explote la máquina, o vas a tener que apostar por una nube. Lógicamente tendrás que verte condiciones y tal. Autodesk, a mí me consta que está trabajando en eso. Yo no digo, no sé si está solucionado o no, pero por ejemplo ya ha dado el paso de tener sus data centers en Europa, y muchas empresas, incluso la que has mencionado, Zara, etcétera, y otras de gran calado, están apostando por esta, a día de hoy, por este sistema de la nube, porque ellos tienen sus equipos de IT que analizan hacen sus estudios y analizan todos estos temas mucho mejor que lo podemos hacer tú y yo, y determinan que les vale la pena. Pero es que al final es una cuestión de decisiones, y no creo que Autodesk sea más cerrado que otras. Simplemente tiene sus características. Si te ponemos un ejemplo sin ir más lejos, el VSync también tiene sus servidores dedicados. Y los dice que los tiene en data centers europeos, eso lo pone en su página y tal. Pero yo no sé luego qué pasa si toda esta información que tú subes ahí, luego si yo me la quiero cargar, me la puedo cargar fácilmente o no, o qué van a hacer con mis datos. Lógicamente tú podrás confiar, firmar contratos y tal, pero realmente nadie lo va a saber. Entonces, te puede decir lo mismo otros sistemas que se autoproclaman Open BIM, ¿sabes? Porque todos hacen lo mismo. Todos trabajan con data centers y al final esos datos van a utilizar para algo. Eso lo tengo que decir. Aquí para mí es una cuestión de monopolio, y cuando es Google, como es muy grande y es para todo el mundo, pues sí hay normas, pero ¿qué pasa? Que Autodesk es del sector AEC, que nos creemos que somos el culo del mundo, pero somos una mierda. Entonces hay cierto monopolio que se deja ejercer.
Punto. Porque es bueno que haya competencia y esto va a ir cada vez más y está muy bien que haya competencia para que todos se pongan las pilas, intenten mejorar los servicios en redacción, precio, calidad y tal, y que los datos, pues hay unas leyes que se tienen que cumplir. Ahora, si Autodesk no cumple esas leyes, hombre, pues creo que debería cumplirlas, pero mientras cumpla las leyes... Pienso, a ver, viendo la deriva que toma, no es tanto, insisto, en la gestión de esos datos como en la capacidad que yo tenga para mover esos datos de un lado a otro. Pues en ese aspecto te comento, hemos hecho una herramienta... Perdón un segundo, si piensas en los problemas que están teniendo grandes empresas que en su momento apostaron por SAP para la gestión de sus estructuras, para migrar soluciones fuera del entorno SAP, te das cuenta de que el problema no está en la generación de esas aplicaciones, el problema está en cómo saco mis datos, que los he introducido yo, de ese sistema. Entonces ahí va mi crítica. Mi crítica o mi pregunta, que es más el riesgo que puede suponer el tener en un momento dado los datos en una base de datos de formato propietario o una base de datos de formato abierto, documentado y perfectamente transmisible a cualquiera y en cualquier momento. Si yo tengo mis datos en un formato, como es en este caso RVT, en caso de Autodesk, mis datos están ahí encerrados y al albur de que cambie una versión cuando ellos quieran. Si yo tengo mis datos en un formato abierto y documentado, si cambia ese formato, yo puedo en cualquier momento tomar la decisión de trasladar mis datos al formato nuevo o no. Entonces va más por ahí, por la autonomía que yo tengo a la hora de gestionar mi información, que no por dónde está, dónde deja de estar, porque efectivamente para eso están otras. Pero a eso lo que te tengo que responder es que si tú no eres capaz de transmitir datos de un RBT a una base de datos open source, si no eres capaz, pues hay herramientas que lo hacen. Y nosotros, por ejemplo, este tema que has hablado antes de no poder migrar de un 360 a otros sistemas, nosotros lo hacemos. Tenemos una herramienta que se llama PowerSync, que tú puedes automáticamente toda la información que tienes en un 360 volcarla en un SharePoint o volcarla en otro sistema o guardarla en el escritorio, o puedes incluso, tenemos una herramienta que automatiza la conversión de Revit a IFC. Esto no está público, pero tenemos una automatización que tú subes a una carpeta todos los archivos RBT y automáticamente tienes la réplica en múltiples formatos como IFC, 3D, no sé qué, los que tú quieras. Es una cuestión de capacidades de herramienta. O sea, no creo que sea un tema de que no se puede. Sí que se puede, pero para contar con esas herramientas y con esos sistemas. Efectivamente, si tú no te vale un Revit para el día de mañana porque no sabes qué va a pasar, si se va a cerrar Revit o va a cambiar de versión o incompatibilidades, pues yo creo que es muy buena idea, efectivamente, tener un sistema lo más automatizado posible que te convierta esos Revit, si es que trabajas con Revit, en un formato IFC, o también extraer todas las bases de datos a un formato SQL, que eso más abierto que eso no hay, y bueno, pues este tipo de cosas. Eso yo creo que es una cuestión de flujo de cara a la gestión de esta información de gemelos digitales. Perdón, Iván, dale. No, digo, que está muy interesante, pero yo creo que es muy interesante además ver este debate, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión para avanzar, ¿no? Yo creo que es que estamos en un momento de transición en el que teníamos una informática, o no sé cómo decirlo, ochentera o noventera, en el que yo tenía mi ordenador que no se conectaba con nada y tenía mi Word metido en mi archivo y todo era uno. Ahora estamos pasando a una conciencia de conexión de todo con todo y ya estamos hasta los cojones todos del mail, porque nos intercambiamos archivos y lo que nos queremos es intercambiar datos. Entonces ese cambio de concepto lleva a un cambio de estructuras de suministro de este concepto, ¿no? Y entonces vivimos este momento de transición entre, yo tengo mi Word, bueno, pues los problemas que tenemos, yo tengo problemas con el Office de los cojones, que el PowerPoint arriba y el PowerPoint ahí abajo, cuando me lo cambia arriba, no me lo cambia abajo, no me lo... Y es un problema que tienen ellos, porque estamos en este momento de, oye, es el dato, es la nube, es el archivo, es qué es lo que tengo que intermediar. Y aún... Eso que dice Iván, tenemos que abandonar, y yo creo que es una tendencia, el mundo de los archivos. Creo que se está poniendo ya en crisis. Y cuando hablo de archivos, hablo de un RVT, hablo de un NWD, de un IFC. El tema de los archivos va a llegar a un punto en que no va a dar más de sí, ¿vale? Y tenemos que trabajar con sistemas cada vez más en la nube, cada vez más interoperables, conectables, integrables, fluidos, donde te da igual si esto al final tiene extensión esta o tiene extensión otra. En esa línea que me corrige Iván, que creo que lo conoce mejor, está Speckle, ¿no?
trabaja más con streams de datos que con archivos en sí. Como me gustaría, porque ya me has puesto deberes para hoy, tengo que verme lo de ayer y no, estamos mirándolo. Hay un compañero que sí se lo ha mirado y tengo pendiente una reunión para que me lo explique bien, pero Pues, sí, un poco pues más. vete con los oídos bien abiertos porque... Pero bueno, yo intento entender la tendencia, ¿no? Y la tendencia es esa. Y creo que Fernando tiene razón. O sea, que el problema de la tendencia que tenemos en Autodesk es que no hay competencia. Y creo, y esto en el Autodesk University del año pasado, pues hincharon la boca a decir que iban al IFC y que ellos iban más IFC que nadie. Por cojones, no le va a quedar más huevos. ¿Sabes? Pero porque no porque le obliguemos, no porque le vile a Evelio, porque Evelio dice, Zara se lo piensa, Zara tiene capacidad de negociación con Autodesk para que le ponga un servidor donde les da los cojones. Y esto lo ha contado Freddy públicamente. Engie, y además Freddy ya no está en Engie tenía un servidor para correr Forge y para correr todas las soluciones que había puesto en Europa, que era de Engie el servidor. Entonces, ¿por qué? Porque llegó un acuerdo en Superceo diciendo, mira, te vamos a hacer no sé cuánto, te vamos a consumir no sé cuánto y lo vamos a poner aquí. Nosotros ponemos el servidor y vosotros ponéis esto. Claro, pero va Evelio, llama a Autodesk y dice, ¿y usted quién es? Yo soy el de Vinras. Ah, cuidado. Entonces me dice, cuidado. Pero y no tienes capacidad de negociación. Autodesk pues irá bajando y el otro día, hablando con Fernando de esto, oye, pues la subida de los de Forge es una movida, es un movidón. A mí me quita el sueño, me quita bastante el sueño. Bueno, y me quita tanto el sueño que estoy todos los días viendo alternativas o decidiendo si me voy. Entonces, eso, como cliente que soy de Forge, pues Autodesk tendrá que tenerlo en cuenta. Este cliente está pensando en alternativas y no se va porque aún no encuentra la certidumbre de la que está hablando Fernando. Pero en cuanto yo tenga esas certidumbres que me dan Autodesk o un poco menos, hasta luego, Lucas. O sea, yo soy muy infiel. Como cliente, por definición, soy infiel. Bueno, hola. Venga, que vengan los de así. Quería preguntar una cosilla, vamos, o hacer una reflexión. En fin, me parece antes preguntaba por una aplicación práctica de un gemelo digital. Creo que has puesto 2 o 3 ejemplos que son, bueno, pues una magnífica traslación de este concepto, por lo menos de lo que yo entiendo que es este concepto. Sin embargo, lo que sí que veo eso, se genera una cantidad, es el signo de los tiempos también, una cantidad de información, de datos arrojados apabullante, ¿no? Que muchas veces no sabemos, hablo de mí también, no sabemos qué hacer con ello, con tanto dato, ¿no? Y ¿cómo podemos sintetizarlos para que al final, o cómo hacéis vosotros, para que el cliente final, vuestra plataforma, datos los datos de una manera apabullante, ¿no? Quiero decir que es muy profuso, o sea, muchísimos datos. ¿Cómo hacemos cómo hacéis para sintetizar esa información, para que al cliente al final le llegue un reporte que pueda asimilar, que pueda leer, o bueno, al cliente o a mí mismo, vaya, y que lo pueda asimilar con facilidad, ¿no? Porque vivimos eso en un mundo que la información que recibimos diariamente es como digo, apabullante. Es muy buena pregunta, Rafa, y ese es precisamente creo que el motivo de que esto está empezando a generar y generará un modelo de negocio es porque nosotros combinamos, no somos una empresa de producto, es decir, no tenemos un producto, pues mira, yo tienes, te instalas y si tienes algún problema me avisas, ¿no? Pero tampoco somos una empresa solo de servicios en el que te ayudamos a generar unos modelos BIM de calidad muy buenos, ¿no? Es una combinación de ambas cosas. Aquí es donde está un valor añadido muy bueno, porque cuando alguien me pide el producto, yo le digo, mira, aquí tienes el producto, funciona así, todo es automático, pero ojo, automático significa que si tú me subes un modelo BIM y das un botón, te sale un reporte. ¿Y este reporte está bien? No, seguramente no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque este modelo BIM no lo has pensado para esto. Es decir, si tú quieres sacarme, yo quiero un reporte de datos de lo que pesa mi edificio. Pues venga, busco el parámetro de peso y tal, venga, le doy. Oye, pero es que aquí esto no me sale el peso. No. ¿Y por qué no me sale el peso? Pues porque no lo has hecho bien el modelo. Es decir, el modelo no están los atributos de peso o de material, su densidad, su no sé qué, no has metido el cálculo de densidad por el volumen, tal. Entonces todo lo tienes que hacer. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, pues vamos a ayudarte, ¿no? Pues de aquí donde muchas veces entra la parte de servicios, es decir, oye, pues mira, tenemos un producto que es automático, y lo puedo demostrar, hace tiempo os he enseñado. Pero
Pero para que este producto, esta solución automática, tenga sentido y tenga valor, hace falta inevitablemente, pues si no lo saben hacer, pues una consultoría para ayudarte a estructurar información dentro de un modelo. Y esto es uno de los grandes problemas que hay en Bing ahora mismo. Todo el mundo se llena la boca diciendo que el nivel de madurez está muy alto. Pásame el modelo. Venga, basta con verte a la capa de datos y te voy a echar las manos a la cabeza. Simplemente con, oye, organízame este modelo por niveles. Pero creo que es que estamos confundiendo conceptos. O sea, No, pero es un ejemplo sencillo. En general y en la sociedad hay una cosa que se llama datos, otra cosa que se llama información y otra cosa que se llama criterio. Y son tres cosas absolutamente distintas, absolutamente relacionadas. Y esto lo estamos viendo con la guerra, ¿vale? O sea, tenemos un montón de datos de la guerra, pero la información que nos llega, depende de dónde mires, cada una es distinta. O sea, y el criterio es una cosa que, y esto es una reflexión que yo me he hecho como no programador diciendo, joder, viendo hacia dónde va, digo, hostia, ¿voy a tener trabajo en 15 años? Pues sí, voy a tener mucho trabajo, porque tengo mucho criterio, porque tengo 20 años de criterio en mi espalda, ¿sabes? Porque yo sé qué pasa en una hora, sé cuáles son los problemas. Sé que eso que está diciendo Fernando, oye, este informe que me está dando, esto es como cuando me da un cálculo de estructura, yo no tengo ni puta idea. Si me dice que una viga tiene un canto de 3 metros para aguantar digo, pues estará bien. Hostia, la máquina dice tonterías, la máquina dice lo que le dices. Entonces, ahí es donde yo creo que la capa del técnico y del conocimiento y de transformar todos estos datos, que a todos nos encanta meter datos en todos los sitios, y esto lo dice muy bien Morea, ¿no? Que cuando te pones a modelar, lo primero que haces es modelarte todo hasta el último detalle, hasta que el primer modelado que haces, hasta que te das cuenta que eso no tiene ningún sentido. Pero es lo primero que te nace, ¿no? Como porque puedo, es el porque puedo, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque puedo, porque soy así de chulo. Cuando te das cuenta que la chulería pues tiene pues que te llenas de datos, pero creo que vivimos no en el BIM, vivimos en el mundo de te sepulto bajo los datos para que no tengas información y además, si tienes información, para que desde la información montarte tu criterio. Entonces, esto hay que canalizarlo en herramientas informáticas. Esto es complicadísimo, obviamente. Y creo que, bueno, yo una cosa que no he dicho, me impresiona muchísimo, y habéis visto Power BIM, algunas cosas, la capacidad de la gestión de poder montarse esos criterios, pero es complicado. Pero perdona, Fernando, me estoy metiendo en tu presentación. Y... No, que a mí es lo que a mí me gusta. Es decir, ya te pasas a mi comisión por vender. A la pregunta de Rafa, claro, la potencia sin control no vale de nada y el tema de que al final vamos a acabar todos modelando datos. Igual que estamos modelando geometría, creo que tendríamos que meternos más en el modelado y en el tratamiento de datos, ¿vale? Aquí mientras se hace, bueno, se está haciendo ya, vale. Aquí, bueno, yo lo que he hecho ha sido cargar este modelo de IFC, he seleccionado una plantilla de las que tenemos base y ahora está haciéndose un reporte, ¿vale? Solo quiero enseñaros esto y yo creo que ya, que tarde. A veces tarda más, a veces tarda menos. Estoy viendo es que nos estamos generando aquí un reporte. Yo creo que ya se ha hecho. Sí, ya se ha hecho. El que se ha hecho es este. Y ha salido esta cosa. Puede ser bonita o fea, pero es lo que ha salido. Y claro, ¿esto tiene sentido? Pues vamos a ver si tiene sentido. A ver. Bueno, esto va a buscar un sistema de clasificación por categorías. Pues aquí podemos seleccionar por categoría puerta, mobiliario, por diferentes categorías. Y por niveles. Pues por niveles, pues aquí podemos ver elementos de nivel 1. Aquí ya vemos un problema. Pues mira, pues que estos elementos están mal categorizados en el nivel 1. Y claro, esto es una de las cosas que te facilita esta herramienta. Para descubrir errores es muy buena, porque enseguida salta. Es decir, salta a la vista. Oye, quiero ver todo de nivel 1. Pues mira, ya no va. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, cosas que podemos hacer. Ayer rápido para preparar esta presentación he hecho este pequeño ejercicio, que es el poder, bueno, sistema de clasificación IFC. Pues he invocado el parámetro de los atributos, perdón, de IFC, y entonces por las categorías IFC, pues puedes ir viendo IFC Slab, IFC Space, las diferentes categorías, ¿no? Y aquí sale, pues, todo lo que está
clasificado con IFC en yes, y lo que está en no, pues son todos estos elementos. Pues también puede valer para una herramienta para detectar inconsistencias, ¿no? Pues cosas que no están correctamente clasificadas, en este caso por IFC, o cualquier otra cosa. Es decir, al final hay una parte inevitable, que es que para poder llegar a utilizar esto para sacar el partido, tenemos que trabajar con una capa de datos mucho más de lo que estamos acostumbrados y dar la importancia que merece. Porque si no, de otra manera, estas herramientas que están por venir y que tenemos que relacionar estos datos de un modelo con datos que vienen de fuera y tal, pues tenemos que empezar a trabajar cada vez más en el modelado de datos. Pero hasta ahora no había una gran necesidad porque los clientes tampoco tenían manera de ver esos datos, ¿vale? Entonces, como yo no veo los datos, pues mira, yo te los pido y luego ya que alguien me los analice. Pero como estas herramientas, que como la mía y como otras que están saliendo cada vez más, sacan a la luz estos datos, pues entonces aquí es donde vamos a tener el problema y muchos se pueden echar la mano a la cabeza de los modelos que hay por ahí. Y nosotros también, o sea, nosotros, a ver, al final y al cabo tenemos un encargo, no me contratan para los datos, me contratan para sacar planos, pues eso que le hago. Pero hay que concienciarnos entre todos que cada vez más los datos tienen que ser un requisito y que Aquí la reflexión es si estábamos capacitados, digo, como sector a gestionar los modelos hace 3 o 4 años de esta manera que estás mostrando tú. Yo creo que no. O sea, es que a veces dicen, no, es que el BIM, oye, bueno, que esto es más BIM y teníamos que pasar por menos BIM, por el BIM anterior, todo el sector para llegar aquí. O sea, no, ni el cliente, ni los técnicos, ni los que hacemos BIM estamos capacitados para esto aún. Iván, también hay que entender que cada vez tenemos una educación más informada al respecto. Y cuando alguien antes, y tradicionalmente creo que todos nos hemos aproximado a estas herramientas con la intención de facilitarnos el trabajo más inmediato, que era el de producir primero planos, después producir, además hemos visto que esa herramienta que producía planos podía producir otro tipo de información que efectivamente, como decía Fernando, no nos demandaban los clientes, pero nosotros íbamos descubriendo que esa información podía utilizarse. Y esa madurez o ese mayor conocimiento de herramienta va dando lugar a mayores demandas. ¿Qué pasa? Que no acompaña el conjunto del sector al respecto. De tal forma que yo entiendo que no es tanto una falta de capacidad como una falta de conocimiento. Que una vez que tú tienes interés y te planteas que eso puede ser útil, probablemente sí encuentres esa capacidad. Yo creo que esto es el huevo y la gallina, ¿no? Pero bueno, sé que es el huevo o la gallina antes, la necesidad, o bueno, no sé. A mí sí estoy inspirado. Creo que también tenemos que saltar, y lo ha mencionado Fernando, a generar nuevos modelos de negocio. Seguimos haciendo con BIM las mismas proyectos, no, hay que vender otras cosas y de otra manera en el sector, no sé, generar nuevos modelos de negocio con todos estos datos convertidos en información, convertidos en conocimiento, conocidos y convertidos a su vez en aplicaciones de negocio. Que le saque pasta a alguien, no sé quién, pero alguien tiene que poder poner esto en acción. Entonces... esto es clave, esto es clave. Y esa oportunidad que tenemos, porque si nos queremos ganar la vida dibujando planos o entregando cosas que, claro, con esto tenemos una oportunidad. Y aquí es donde está un poco la revolución. Y muchos despachos clásicos ya se están enfadando. O sea, los despachos clásicos se están enfadando. Porque dicen, ostras, ¿dónde vienen estos aquí ahora aquí a hacer, no sé qué hacer? Es que si yo soy el arquitecto, ¿no? Si yo soy yo vendo proyectos básicos de ejecución. Tú eres el arquitecto, tú eres el ingeniero, tú eres la constructora, pero nosotros hacemos otra cosa que tú no pensabas que era igual de importante, pero es importante también. Bueno, y que utilizar todo esto que se está generando en la digitalización para algo. Y también puede valer para el cliente final y debe valer para el cliente final. Más allá del diseño. Fernando, yo creo que ahí es donde desde hace ya tiempo, desde que conozco BIM 6D, veo que tenéis un valor añadido tremendo, es precisamente ahí, en la capacidad de decir, mira, es que para que te haga un modelo te lo hace cualquiera, entre comillas, pero para que te haga este modelo no vas a tener tanta gente que pueda echarle mano. Y BIM 6D puede hacerle frente a este trabajo y al trabajo que se te venga a la cabeza, porque trabajamos desde otra perspectiva. Entiendo que trabajáis desde una perspectiva de datos que tiene mucho.
mucho más que ver con lo que al cliente al final le va a importar que no pues con la parte constructiva. Ojo, y ni mejor ni peor que cualquiera de las otras. Simplemente ver que hay todo un mundo de oportunidades de negocio más allá del modelado de familias con red, por decirlo de alguna forma. Es que el modelo te lo va a poder hacer cualquiera. Es que dentro de 15 años el modelo se va a hacer solo. Bueno, es eso. O sea, entonces es como, bueno, yo a veces veo a gente, es como cuando me monto en un taxi y dice, joder, el Uber y Cabify. Digo, no, si tu problema no es Uber y Cabify, si tu problema son los coches autónomos, tío. Efectivamente. Entonces es como... O cuando alguien te pregunta ¿qué coche me compro? Y tú estás pensando, ¿comprar? ¿Qué es eso? Con gasolina, eso, con diésel. Con gasolina, además, efectivamente. No sé si comprarme un piso o llenar el depósito. Yo me voy a comprar un coche que vaya a Montchandon, creo que me va a salir mejor. Pero, vale. Oye, en ese sentido, a mí una de las razones por las que me apetecía mucho que viniese Fernando es precisamente por enfocar o por cambiar el foco del BIM, del modelo, de esa forma de entender BIM que está más ligada a la construcción o al diseño de los espacios por mirar hacia otro lado y decir, oye, que es que aquí cabemos muchos y cabemos de formas muy distintas. Y Fernando creo que en ese sentido es una prueba muy, muy clara y creo que hoy lo ha dejado bastante presente de cómo se puede hacer de un enfoque distinto un modelo de negocio rentable. Evidentemente más rentable cuanta menos gente lo haga, pero caramba, también el mérito está en saber verlo en un tiempo en el que él mismo decía que quita, que yo no quiero saber nada de red. Sí, tiene que ser más inclusivo. Sí. Y encima se nos cuela Iván, que está en la misma línea. Con lo cual... Yo no sé ni lo que hago, yo me lo pregunto todos los días. Pero bueno. Bueno, yo para acabar, si queréis, no sé si queréis agregar algo más, pero esto es una pequeña, una cosa muy simple demo que tenemos en la oficina. Cada día las personas se conectan a esta aplicación, tienen que poner su usuario y contraseña y encienden su ordenador. Y entonces te puedes conectar en remoto, ¿vale? Y ya ves, entonces al final yo, por ejemplo, que yo puedo acceder a todos, puedo ver cuáles están encendidos, cuáles están apagados, incluso puedo conectarme yo a 2 ordenadores ajenos si hace falta, y vamos a ir añadiendo de capas de cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que vamos a hacer es monitorizar un poco por usuario, ¿no? Los tiempos desde que empieza hasta que termina la jornada y tal. Desde que hemos apostado por el teletrabajo, pues mira, ahora por ejemplo, si tenemos que meter a todas esas personas en esta zona de la oficina, incumpliríamos el decreto de habitabilidad o lo que sea. No sería muy viable, pero como en el teletrabajo sí, en el teletrabajo aquí me caben 3 puestos y no hay ningún problema. Entonces, claro, o sea... ¿Eso es tu oficina o es un call center de Telefónica, de esos que tienen a todos apretados ahí? No. Es sí, la oficina. Y entonces, claro, no sé, vamos un poco jugando con estas cosas y igual en algún momento esto desemboca en un proyecto más ambicioso, no sé, pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No quiero poner tanto como ejemplo, pero quiero decir que jugar, ¿no? De probar cosas nuevas, que están muy en el tema de BIM, porque al final es lo que ha posibilitado BIM, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ya no solamente es delinear, ¿no? Y jugar con las capas y los colores, sino que ahora pues tiene esa posibilidad de hacer apps, aplicaciones o cosas y yo creo que esto, y se está viendo, o sea, y esto realmente nos va a llevar a un sitio muy, muy, muy interesante, ya que eran nuevos modelos de negocio y todas estas cosas. Pero sí, sobre todo el ver que no todo es decir, no todo es bien, no todo es modelar, que hay mucho más negocio a lo mejor fuera del modelo que en el modelo precisamente. Bueno, sí, espero que alguno más se anime a preguntar, porque al final parece que polarizamos un poco el debate. Pero... Pepe, yo creo que no está. Ha dicho que está, pero no. Pepe, manifiéstate. Pepe nos ha puesto de fondo. Entonces, Estoy. Estoy aprendiendo mucho. ¿Me escucháis? Sí. Pepe es otro de los que sabe darle una vuelta a lo que hace para hacerlo como poca gente. Bueno, no te creas. Hombre, a ver, no hay más que ver el enfoque que das a tu parte académica para llevarlo de estructuras a otra forma de hacer las estructuras.
Bueno, sí, lo que pasa es que cuesta y sobre todo a nivel de escuela, bueno, lo comentaba también en Twitter ahora salía por el tema este de la charla, ¿no? De que en la escuela Por eso tenemos me viene a la en las cabeza. escuelas tenemos, y esto quedará grabado, tenemos muchas inercias que algunas son buenas y otras no son tan buenas. Entonces cuesta mucho cambiar. Cuesta mucho dejar SketchUp. Yo últimamente estoy en una cruzada en la escuela, no contra SketchUp, sino para que los alumnos desde primero aprendan otras cosas, ¿no? Y cuesta mucho, pero bueno, me quedo, bueno, a Fernando, bueno, la verdad es que me ha encantado, ¿no? Lo que has contado. Lo veo muy alejado de mi entorno académico, pero muy cercano a todo lo que me interesa, ¿no? Y me quedo con una cosa que hacía mucho que no hablábamos, Iván, ¿no? Pero me quedo también una cosa que comentaste tú, la tengo aquí anotada, ¿no? Datos, información y criterio. La verdad es que totalmente. O sea, lo que es experiencia, o sea, una cosa es lo que puede hacer la máquina, está claro, una cosa son todos los datos que se anotan y otra cosa es el criterio manejar y obtener realmente esa información, ¿no? Y lo tenía también aquí anotado, pero ya lo habéis comentado, ¿no? Quizás que pierde importancia el modelo gráfico cuando estás tú planteando cosas, ¿no? O sea, el modelo que acompaña en todo tu entorno, Fernando, que habéis montado, ¿no? Que está fantástico, pero quizás lo que es el modelo gráfico, lo que visualizo, esa información tridimensional es importante, pero realmente lo importante es lo que está a la derecha, ¿no? Lo importante es toda la información que está almacenada. Entonces lo anoté, ¿no? Por aquí cuando lo comentabais, pero vamos, yo creo que estoy con lo que decís, que se está produciendo un cambio, una evolución importante y que estamos arrancando, la verdad es que todas esas conexiones, ¿no? Y también, la verdad es que todo lo que iba anotando lo habéis comentado, por eso estaba yo más callado, porque también tenía aquí anotado riesgo de cambio de Autodesk, ¿no? ¿Qué pasa cuando Autodesk diga que BIM 360, ¡pum!, como ya ha hecho, ¿vale? Y de repente cambia o no cambia, o el tema del IFC también, ¿no? ¿Qué pasa cuando Autodesk que en algún momento diga, pues oye, en vez de meterme en temas IFC que me cuesta mucho, pues voy a liberar el RVT, ¿no? Igual que hizo el DWG. Y de repente cojo y el formato, ¡pam!, lo abro, ¿no? ¿Qué pasa con el IFC? Si de repente tengo un RVT que pueda ser accesible, ¿no? Y hay muchos programas, por ejemplo el CADWorks, que es un tema de cálculo de estructuras de madera y de modelado, ¿no? Para fabricación de estructuras de madera, es capaz de leer y de grabar RVT, o sea que al final con royalties el software también consigue entrar, ¿no? Entonces, no sé, son dudas, ¿no? Pero está claro que... Pepe, dime. por decirte cosas que nosotros estamos viendo desde nuestro enfoque, que el tuyo es el de estructuras, pero nosotros, por ejemplo, con NVIDIA Omniverse, que entiendo que sois bastante especialistas, pero que no lo sepa, es una especie de speckler de NVIDIA, ¿vale? O sea que es a ver si soy capaz de definirlo, es como un hub en el que tú puedes trabajar en tiempo real contra programas como Revit, como 3D Max, como no sé cuántos tienen. En tiempo real, es decir, que si tú cambias en 3D Max algo, cambia en tiempo real en Revit. Hemos hecho algunas pruebas, no es en tiempo real, es un tiempo semi-real, pero es una cosa bestial. Y eso tiene un formato que se llama USZ, el USZ con una cosa más, con una letra más, que no me acuerdo cuál es, y es un formato que viene de Pixar y que lo abrió Pixar y que ahora lo ha cogido NVIDIA y lo quiere hacer como un formato abierto y que además a mí me parece que pone al IFC en dudas. Esto no quiere decir que lo vaya a ganar. Yo por aquí también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Iván. Es decir, hay otros formatos que están apareciendo muy buenos. Es decir, en el momento que ya tenemos claro que vamos a volver, no hacia atrás, pero vamos a volver con el concepto de que el 3D es una cosa y la información y los datos es otra, que pueden convivir separadamente. A lo mejor es que estamos equivocados con el concepto de formato. Es igual que el archivo y dato. Y a lo mejor lo del formato tiene que desaparecer. Y tengo un formato para hacer esto, tengo un formato para hacer lo otro, e intercambio datos. Y tengo un intercambiador de datos, ¿cómo se llama? Eso lo tenía Google, eso era el Flash de Google, que al final era eso. Sí, pero no, Google hace muchas cosas de estas, ¿no? Luego le saca pasta y lo abandona. Daos cuenta ni que Revit, ni FC, ni todos estos formatos que hay de archivo son compatibles con la nube, son compatibles con la web. Hay que hacer una traslación y hay que hacer un cambio de formato para que sea compatible con la web. Y todos estos formatos son más modernos porque te permiten, pues, o ya no te hablo, por ejemplo, hay formatos que son compatibles con visualización en pantalla, con la web, en VR, AR. Claro, nos vamos más hacia ese tipo de formato para visualizar geométricamente el modelo. Mientras que la parte de datos es libre
y puede convivir pues, en un servidor de la nube, SQL, relacional, no relacional, y hacia ahí vamos. Entonces, esto ya no va a ser un formato, sino que va a ser un ecosistema. Va a ser, entonces, sea IFC, sea Revit, bueno, habrá un conector y ya está. No creo que haya más problema. Creo que va a dar igual, llegará un momento que va a dar igual en qué formato, si es que hay un formato, vengan estos archivos, sino cómo esto se utiliza en un entorno gráfico en otro. Sí, también, curioso, a mí me gusta ver el Ortideros University con los resúmenes, con los que hace Iván Guerra, porque al final ves un poco, no cagarte todas las charlas, y ves dónde están metiendo la pasta. O sea, al final yo miro el presupuesto, ¿no? Y ellos ves que solo en el último hablaban de Forge, y de Revit son iteraciones, ya no hay nada nuevo de Revit. Nada. Cero nuevo. Les interesará, o sea, no va por aquí el tema. De momento tiene una vaca que da mucha leche y hasta que siga dando leche, pues oye, que al final es una empresa que su objetivo es... pero ves dónde están metiendo la pasta de dentro de 10 años y la están metiendo en Forge. Y no digo Forge como Forge, digo como concepto en nube. Oye, vamos hacia allí y aquí es donde hay que meter la pasta. No vamos a meter la pasta en esto que saben que se está acabando. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Creo que estamos en un momento de transición en el que todo está conectado y que tenemos que cambiar todas esas infraestructuras mentales, tecnológicas, materiales a infraestructuras de conexión de todo con todo. Y además aquí hay yo creo que el gran desafío es el tema de la seguridad, ¿no? Y el tema otro sitio donde podemos mirar también las tendencias es en los programas europeos, en los proyectos europeos. Se está viendo un poco las llamadas a innovación que hay y te pasan las temáticas. Y todo pasa por la nube, todo pasa por las simulaciones, todo pasa por los sistemas ciberfísicos. Y esto es donde se va a invertir. Y claro, entonces, y todos los sectores nos tenemos que adaptar a esto y tenemos que ir hacia ahí. Como nos quedemos enquillosados, o sea, ya está, vamos a llegar el momento, yo siempre he decidido, en el que el BIM, tal y como se conoce hasta ahora, ¿no? La forma de trabajar en BIM, se va a quedar enquillosada una vez más. Entonces tenemos que ir al siguiente nivel y eso va a ser constante. Antes hablaba del miedo de que si Autodesk cierra Revit o todo esto pasa aquí. Bueno, pero es que estamos en un mundo cambiante. Y si a lo mejor yo que tengo Power BIM conectado a 2360, el año que viene me cierra 2360, pues ya me buscaré la vida a ver con qué nos podemos integrar. Es que no va a quedar otra. O sea, es así. No. En ese sentido, Fernando, comentabas hacia el principio de la presentación que vosotros vais haciendo las integraciones con las distintas plataformas, lógicamente en función de lo que os pide el cliente, pero entienden entonces que, y supongo que es lo lógico, tenéis un núcleo, un bloque de aplicación, digamos, y una parte de conexiones que os dan esa interfaz para poder conectaros con las distintas versiones que vengan de lo que sea que estéis utilizando, ¿no? Efectivamente, es que ahí está la clave. Es decir, no podemos hacer lo que hacemos si no tenemos un core, si no tenemos algo funcional que te solucione ya el 75% de lo que nos pide el cliente. Y esto es lo que hemos conseguido tener. Es decir, y luego el cliente, pues mira, quiero esto que tú tienes, pero me vas a conectar a este sistema que tú nunca te has conectado. Vale, pues entonces lo puedo hacer rápido y por un precio razonable. ¿Vale? Y claro, pero esto ha sido gracias a echarle 4 años de conseguir desarrollar este core, que seguramente si ahora me pongo no daríamos en 4, daríamos en menos tiempo, pero es lo que hemos tardado, porque todo prueba y error y tal. Entonces esto es lo que sí que podemos presumir de lo que tenemos, una solución que va más allá de Autodesk Forge, porque no solamente es Autodesk Forge, sino que van muchas cosas ahí metidas y te puedo decir, el 75% es cosecha propia, desarrollo propio, con un poquito de Forge, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Y esto es lo que nos hace poder responder a lo que pide el cliente, que es una integración, pero que sea buena en funcionalidad, pero también en el tiempo que se hagas y en el presupuesto. Lo digo también como reflexión más global para entender que lo que hacemos habitualmente debería tener, o desde mi punto de vista, debería tener el enfoque de hacerlo generalizable, de tal manera que cada vez que tengamos que adaptarnos a unas circunstancias cambiantes, y eso es un nuevo proyecto, a nadie se le ocurre hacer una plantilla de cero para su proyecto nuevo. Entonces, ese concepto llevado pues, a cualquiera de estos campos que tiene todo el sentido del mundo, que a fin de cuentas es tratar de reutilizar la información, de actualizarla y evolucionarla día a día, pero tratando, como dices tú, de tener el 75% cubierto y procurar hacer eficiente el tiempo y los recursos que le acabas dedicando.
No como Iván, que se acaba de inventar una plataforma de cero como con 2 narices. Bueno, de cero no, copia y pega. O sea, Fernando y yo somos cocineros. Cogemos buenos ingredientes. De toda la vida. A hombros de gigantes. Como buenos ingredientes, lo vendemos bien como Ferran Adrià y decimos, mira aquello. ¿Sabes? Pero nada nuevo. Ojalá. Bueno, sí, el carajo, que al final la tortilla de patatas es patata y huevo, pero cada uno tiene su favorito. Es innovación, como se define innovación, ¿no? O sea, no es I+D, es innovación. Es coger lo que hay y sacar. Efectivamente. No, desde mi punto de vista, nosotros estamos muy cerca del producto. Yo creo que el producto tiene que cambiar y es lo que yo pienso. Y creo que hay cosas para que cambien el producto. Desde ahí bajamos desde el producto a qué cosas hay en el mercado, ¿eh? Ojalá pudiera haber inventado algo de absolutamente cero. Tenemos nuestros truquillos, obviamente nuestras cosas, o desarrollamos y como dice Fernando, pues tenemos nuestro core y nuestros secretillos, que no son grandes secretos, no es la Coca-Cola, pero son secretos de estar pues, desde 2014, ¿sabes? Con la virtualidad aumentada. Pero no es más que coger lo que hay por ahí volando e intentar juntarlo, ¿eh? De verdad, no me estoy quitando ningún mérito. No, es que al final, a ver, el mérito no está en hacer las cosas, sino en hacerlas como uno quiere hacerlas. Porque yo lo digo muchas veces, cualquiera puede hacer lo que yo hago, hacerlo como yo lo hago, a lo mejor no tantos. Bien o mal, ojo, pero es la parte que le voy a vender a mi cliente. Y como Fernando decía, pues habrá competencia en su especialidad, habrá más empresas que hagan lo mismo que él hace, pero está claro que no va a haber más empresas que lo hagan como él lo hace. Entonces, sus clientes estarán escogiendo entre una solución u otra, no siempre por lo que hace, sino por cómo lo hace. No, Señores, no sé ustedes, Sí, estamos todos en una franja horaria de comida, bueno, chicos. pero yo creo que nos queda poco más que agradecerte, Fernando, el haber estado con nosotros, el habernos mostrado otra forma de enfocar el trabajo con herramientas BIM y encantados de haber estado acompañados contigo. Vale, pues un placer, encantado de participar, a ver si... Bueno, yo siempre tengo esta morriña, ¿no? de relacionarme más con la gente de Galicia, que he perdido muchísimo la conexión, y ojalá esto, pues, que sigamos en contacto y cualquier cosa, aquí me tenéis. Perfecto. Muchas gracias, igualmente. Pues, señores, hasta el mes que viene. Un gusto veros. Venga, abrazos. Venga, Chao.